Adelante, mi hermanito Giovanni, el micrófono Ok. es suyo. Buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. Vamos a continuar con la clase que estábamos en el libro de Judas, en la carta de Judas. Y hoy nos toca en el versículo 14. Versículo 14. Pero la clase anterior hablábamos, ¿verdad?, de que Judas seguía calificando, hablando de estos falsos maestros y decía tres cositas acerca de ellos, que fue lo que hablamos, ¿verdad?, en la última clase, que dice, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y decía luego, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Y luego dice, estrellas errantes, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, ahí fue donde estábamos hablando, ¿verdad? De esto, la forma descriptiva que Judas hacía de los falsos maestros, advirtiendo a la iglesia que esto lo que buscaban era su propio beneficio, ¿verdad? No apacentar a la iglesia, sino apacentarse ellos de la iglesia, ¿verdad? Por eso hablaba de que se apacientan a sí mismos y entonces Judas los califica que son nubes sin agua, ¿verdad? Nubes engañosas. Nubes que parece que va a llover, pero no traen absolutamente nada de agua. Y estas nubes dice que son llevadas de aquí para allá por los vientos, ¿verdad? Entonces hablaba de esa característica y aparte de esto, habla también de los árboles otoñales, ¿verdad? Esta época, estamos acá ahora en el tiempo del otoño, ¿verdad? Árboles otoñales que no dan fruto, lo que hacen simplemente es dejar caer sus hojas, ¿verdad? Y muchas veces se terminan muriendo, ¿verdad? Entonces hablábamos de esta parte del falso maestro que no da ninguna sombra, no da ningún fruto, no da ninguna cosa positiva y por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Luego dice que son fieras ondas de mar, ¿verdad? Son olas peligrosas y lo peligroso que decíamos acá es como usa el término Judas acá, que espuman su propia vergüenza, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando el mar llega a la orilla y vemos su espuma, hablábamos de que eso es la contaminación. La espuma es la contaminación que deja el mar a la orilla y esto es lo que también hacían los falsos maestros, ¿verdad? Espuman su propia vergüenza, dice Judas. Luego dice que son estrellas errantes, para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes porque no tienen ningún rumbo, no tienen ningún nada fijo, ¿verdad? Entonces no se puede usar como en aquel tiempo que se usaban las estrellas para dirigirse. Este tipo de hombres, este tipo de personas son estrellas errantes, andan de un lado para otro y no tienen esta característica, ¿verdad? En que se pueda fijar la dirección en ellos o la ayuda en ellos, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que estamos viendo este texto de Judas. Y ahora entramos así al versículo 14, el versículo 14 y el versículo 15, perdón, 14 al versículo 16, que es donde vamos a estar mirando, ¿verdad? En esta tarde estos versículos para ver si nos da tiempito de entrar a los versículos de la siguiente parte, ¿verdad? La parte que ya entra Judas a la parte final. Pero antes de esto vamos a leer estos tres versículos de esta tarde. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho, y que han hecho impíamente, y de todas las cosas, perdón, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los tres versículos que acabamos de leer y el versículo 14 nos habla, dice que
de estos también profetizó Enoc, ¿verdad? Cuando vemos a este Enoc, hace referencia acá a Judas, acá lo tengo escrito, ¿verdad? En el texto que tenemos acá, donde vamos a leer un poquito acerca de esto de Enoc. Dice que esta frase es interesante porque no aparece esta profecía en el texto del Antiguo Testamento, sino que proviene de una cita de un texto extrabíblico que data del siglo antes de Cristo y fue considerado con respecto, eh, con, re- con respecto en el primer siglo, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del libro de Enoch. Sin embargo, no uno debe notar dos cosas importantes que vamos a ver por qué Judas presenta a Enoch. Número uno, Judas aún sin citas, aún Judas, si citaba la palabra contenidas en este libro, conocido como Enoch, no indicaba que eran ciertas porque estaban incluidas en ese libro, sino que eran profecías dadas por Dios por medio de sus mensajeros. O sea, lo que trata de dar a entender acá, ¿verdad? Al citar a Enoch, es hablar de un hecho, que estos hombres están bajo el juicio de Dios, están bajo la lupa de Dios y van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Por eso mucha gente se ha quedado ahí en la discusión de quién es Enoch y comienzan a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Pero sabemos que en estos libros que aparecieron 3 siglos antes de la venida de Cristo, en el periodo intertestamentario, el periodo del silencio, ellos usaron seudónimos de autores conocidos y en este caso, ¿verdad? Se usó el libro de Enoch, al cual está citando en este caso, Judas para hacer referencia, ¿verdad? A lo que se está diciendo. Entonces, por eso dice que además uno debe considerar que el uso de este pasaje da al libro de Enoch estatus como, perdón, dice, el uso de este pasaje da al libro de Enoch estatus como palabra inspirada, tal como tampoco el uso de poetas antiguos por Pablo les daba ese estatus, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Pablo, ¿verdad? Que allá en Tito citó a uno de los poetas de aquel tiempo, ¿verdad? De los de Creta. Y esto no significa que fueran inspirados, sino que Enoch lo que está haciendo es una anotación y está trayendo esto para reforzar el juicio que viene contra estos hombres, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante ver esto, el de Enoch, y aquí lo llama, ¿verdad? Séptimo desde Adán, séptimo desde Adán. Entonces, cuando nosotros vemos a esto que Judas dice acá, dice que de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces viene la parte de la advertencia, ¿verdad? Que Dios siempre va a juzgar y castigar a todos aquellos que no se sujetan a la voluntad de Él y específicamente al mensaje de la palabra de Dios. Como hemos hablado en el libro de Judas, recuerdan lo que decía Judas al principio, ¿verdad? Advirtiendo a los hermanos y llamándole la atención de que contendieran ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Entonces Judas llamaba la atención a los hermanos que a contender ardientemente por esa fe una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque dice que habían hombres que habían entrado de forma encubierta a la iglesia y estos hombres estaban tratando de meter sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas y corromper el evangelio de Cristo. Como hablábamos allí, ellos toman como libertinaje la gracia de Dios y niegan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre niega el señorío de Cristo, cuando el hombre se revela contra la voluntad de Dios, y establece sus propios criterios, sus propios márgenes, y él dice, esto es lo que se hace, esto es lo que yo digo, esto es lo que se debe enseñar. Sabemos que Dios
va a tomar en cuenta todo esto y estas personas van a quedar bajo el juicio de Dios. Y a esto es lo que Judas está haciendo referencia al citar este versículo 14, donde dice, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta parte que estamos leyendo acá nos ayuda a nosotros a comprender esta parte de lo que Judas estaba mencionando, ¿verdad? Esto en cuanto a Enoch, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la parte esta que dice que aquí viene el Señor con sus decenas de millares de ángeles y ustedes pueden tomar ahí pasajes paralelos, pasajes que pueden leer como el de Daniel capítulo 4 versículos 13 al 17 y también puede comparar con Mateo 16 versículo 27 también con Mateo 25 31 con Hebreos 12 22, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros debemos de entender lo siguiente, hermanos, con el pueblo de Dios y con las enseñanzas de Dios, ningún hombre va a jugar, ninguna persona va a quedar impune a las consecuencias de lo que ha realizado. Por eso, el falso maestro está en la mira de Dios. Por eso es que, como dice acá el texto de Judas, el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, dice, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vean lo interesante y lo importante que llegamos acá al versículo 15, que es que el Señor, la cita que Judas está haciendo, ¿verdad? Es con el propósito de que los hermanos entiendan, número uno, primera cosa, que el Señor viene para hacer juicio contra todos. Contra todos. Este juicio es contra todos, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante en esta parte, ¿verdad? De este versículo, donde dice, y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Vean esta frase, ¿verdad? Dejar convictos, establecer la acusación y esta acusación, esta prueba de culpabilidad queda probada y por tanto quedan convictos, ¿verdad? Una persona convicta es una persona que ya ha sido juzgada, que ya ha sido enjuiciada y su sentencia se ha decretado. Por eso es que Judas dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos. En este caso, nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que ahora a los falsos maestros se impíos. Y esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque lo que dice Judas acá es fundamental para que nosotros podamos entender lo de la epístola. Al decir convictos a todos los impíos, impío es todo aquel que no se rinde delante de Dios. Impío es todo aquel que no adora a Dios. Impío es todo aquel que no obedece la palabra de Dios. Impío es toda aquella persona que no sigue la verdad del evangelio. A esto es lo que se le llama impíos. Y el propósito del libro de Judas es llevarnos a esta parte, que el falso maestro, aquellos hombres que fueron descritos en los versículos anteriores, ahora ellos van a quedar convictos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Vean la palabra impío, la palabra impías y la palabra impíamente, ¿verdad? Esto es interesante, el juego de palabras que se nos presenta acá, ¿verdad? En cuanto a lo que Judas está estableciendo en esta parte. Dice que para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿De qué va a dejar convictos a todos los impíos? De sus obras impías. Las obras impías que ellos han hecho impíamente, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que el falso maestro a que Judas hace referencia acá en este texto es una persona que nunca ha obedecido la palabra, nunca ha sido parte del pueblo de Dios,
sino que se ha infiltrado, se ha metido, ¿verdad?, dentro de la iglesia, no para hacer las cosas que Dios manda, sino para establecer sus propias, como dice Judas acá, sus obras impías. Ellos han tratado de establecer sus obras impías como el escritor lo presenta, y entonces de esta manera estos hombres quedan convictos, declarados culpables. ¿Por qué? Porque son impíos y sus obras son obras impías, y estas obras las han hecho impíamente, ¿verdad? Vean la forma en que Judas lo establece, ¿verdad? La palabra impíamente. Lo han hecho con conocimiento, lo han hecho entendiendo lo que están haciendo, ¿verdad? Y se han convertido sus obras, no lo que decía el hermano Arnoldo ahora en la oración, ¿verdad? Recuerde que nuestras obras no deben de ser hechas en santidad, y de una forma en la cual la santidad sea una práctica permanente de la iglesia. Pero esta es la característica que distingue a estos hombres, por los cuales el juicio de Dios va a venir contra ellos. ¿Por qué? Porque son impías y también sus obras son impías, ¿verdad? Entonces, y sus hechos son de forma impíamente, ¿verdad? Es lo que se ha dado con estos hombres. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que Judas está presentando en cuanto a los falsos maestros, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando los comparaba con Caín, con Coré y con Balaán? Las características de ellos siempre ha sido llevar hacia el beneficio personal, hacia las situaciones de la carne, satisfacerse ellos mismos. Esto es la parte de la obra impía que hace que los hombres, ¿verdad?, impíos hagan estas labores, estas obras, ¿verdad? Entonces, literalmente esta frase no incluye aquí la palabra los impíos, sino que solamente indica que la venida es para hacer juicio contra todos, ¿verdad? En este caso, el juicio es un juicio general contra todos. En esencia, dice, a pesar de lo creído y enseñado por muchos, el juicio que está conectado con la venida del Señor será uno donde todos estarán presentes, donde todos serán pronunciados. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta: pronunciados culpables de sus pecados y o inocentes por medio de la propiciación de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos acá, por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto, hermanos. El juicio de Dios va a venir. Dios va a castigar a aquellos que no han hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y de esta manera nosotros debemos de tomar en cuenta esto, a las características, ¿verdad?, de estos hombres. El juicio de Dios va a venir. El juicio de Dios viene contra todos, pero específicamente para dejar convictos. Y la palabra convictos, ¿verdad?, es para probar la culpabilidad. Una persona convicta es una la cual se le ha probado su culpabilidad. Y en este caso, los falsos maestros, como tales, son hombres impíos, sus obras son impías y sus hechos son realizados de forma impíamente, ¿verdad? Luego dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado con. Vean la tercera o la parte que viene acá en esto, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Entonces, el juicio que van a recibir estas personas, estos hombres, es un juicio en el cual, hermanos, no tienen posibilidad de salir vencedores, no tienen posibilidad, porque se les va a probar, como dice Judas acá, se les va a probar todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Todo lo que el hombre ha hablado contra la voluntad de Dios, todas las acusaciones que han hecho, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando vino nuestro Señor Jesucristo y cómo aquellos hombres lo injuriaron, lo acusaron, dijeron que Jesús hacía las obras por el poder del mismo Satanás, y atribuyeron, ¿verdad?, los milagros que hacía Jesús al poder de Satanás? Entonces, todo este tipo de personas, todo este tipo de hombres
está en un gran problema porque van a ser juzgados, van a tener que dar cuenta de todas estas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde las cosas que ellos dijeron están registradas delante de la presencia de Dios, y por esta razón es que no vale la pena seguir a un falso maestro. Por eso es el cuidado que nosotros debemos de tener de no seguir a los falsos maestros, porque cuando nosotros seguimos a un falso maestro, es a este fin, es a este hecho, ¿verdad? Que estamos leyendo acá, al cual nos conduce un falso maestro. Recuerden esto, hermanos. Ellos van a ser convictos. El problema es que si nosotros estamos al lado de ellos, nosotros también vamos a ser enjuiciados y a ser declarados culpables de hechos impíos y de una vida llevada de forma impíamente y haciendo cosas que van siempre en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por esta razón es que es tan importante que la iglesia, como hemos venido presentándolo, ¿verdad? La iglesia esté lista, la iglesia esté preparada para no permitir que un impío corrompa las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo que inspiró el Espíritu Santo a los escritores del Nuevo Testamento, para lo que practicó la iglesia del Nuevo Testamento, porque el fin de estos hombres, como lo presenta Judas en esta parte, es el ser hallados culpables, ¿verdad? El ser declarados culpables y el dar cuenta, ¿verdad? En este caso acá, de todas las palabras que han hablado contra él. Y entonces aquí donde ustedes pueden ver, ¿verdad? Lo que Judas dice ahora en el versículo 16. Aquí es donde vamos a ver por qué quedaron convictos, y lo que Judas va a explicar en el versículo 16 de las características de estos hombres. Dice, vean lo que dice el versículo. Aparece otra vez el pronombre estos. Dice, estos murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando nosotros vemos el versículo 16, entonces vemos que estos son murmuradores, y lo que tenemos acá, ¿verdad? La parte que vemos en esta parte de Judas, donde los va a presentar en este versículo 15 y 16, dice que estos hombres son murmuradores, ¿verdad? Entonces ustedes pueden relacionarlos acá con los siguientes versículos, ¿verdad? Los hombres que han murmurado, los ejemplos que se presentan acá, eh, eh, son los que nunca están satisfechos con las cosas y siempre están echando la culpa a todos los demás, en vez de asumir sus propios errores y las consecuencias que vienen a causa de sus propias malas acciones, ¿verdad? Entonces, estos hombres, por eso Judas los califica como murmuradores. O sea, el falso maestro al que Judas se está refiriendo, al que quedó convicto, al que fue llamado impío y sus obras son impías y sus hechos son hechos realizados impíamente, y que van a dar cuenta de todas las palabras duras que han hablado al Señor. Estos hombres son murmuradores, y por eso Judas lo presenta, ¿verdad? De esta manera. Y la siguiente cualidad que da Judas dice que son querellosos. Querellosos, ¿verdad? Querelloso es una persona pleitista, es una persona que le gusta estar haciendo siempre controversia, siempre haciendo negativo, una atmósfera de contrariedad, de discusión, de discordias, de siempre andar metiendo esas ideas incorrectas, esas ideas falsas, ese tipo de cosas, poniendo a pelear los unos con los otros, a discutir los unos con los otros. Y entonces por eso es que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que el falso maestro es una persona que es murmuradora y también es un querelloso, o sea, un pleitero, una persona de esas que anda siempre haciendo escándalos y siempre llevando a la gente a que caiga en este tipo de discusión, en este tipo de situaciones. Entonces, por esta razón,
es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de entender y saber por qué la iglesia debe prepararse para esta lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos, y el pronombre estos, ¿verdad? Allí es el que hemos venido resaltando. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Vean lo que habla Judas. Dice que andan según sus propios deseos. En vez de hacer la voluntad revelada del Señor, ellos tienen interés solamente en hacer lo que ellos mismos quieren hacer. O sea, el falso maestro es una persona que nunca se ha basado, ni nunca se va a basar en el propósito, en la palabra de Dios, en lo que enseña la palabra de Dios, porque a través de la murmuración y a través de la querella, ellos van a tratar de que sus propios deseos, sus deseos pecaminosos, sean los que vengan a ser satisfechos, y entonces sus bocas, como dice acá, hablan cosas infladas, ¿verdad? Y es interesante cuando nosotros vemos a estos falsos maestros hablando de cosas infladas, porque esto nos debe llevar o nos debe llamar a nosotros la atención para que nosotros miremos, ¿verdad? Lo que son estos hombres y tener el cuidado de sus bocas. Y es aquí donde vamos a ir a la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Quiero que vayan aquí conmigo a la segunda carta de Pedro en el eh, eh, versículo 12 en adelante. Segunda de Pedro 2 versículo 12 en adelante. Quiero que vean esto y vamos a detenernos aquí un poquito para analizar lo que Pedro dice, ¿verdad? También en cuanto a los falsos maestros. Dice, y usa el mismo pronombre que usa Judas, ¿verdad? Estos. Dice el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esto que Judas dice acá, que andan según sus propios deseos, vean cómo los califica el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice Pedro que son como animales irracionales, nacidos para presa, destrucción, y perecerán en su propia perdición. Y entonces dice Pedro en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El satisfacer sus propios deseos, deleites cada día. Estas personas viven en la carne, pero no tienen ese concepto o no tienen ese temor de que van a estar delante del juicio de Dios y que es allí donde van a ser hallados, ¿verdad? Completamente culpables o convictos van a quedar. Dice Pedro en la última parte del versículo 3, que quiero 13, perdón, que le pongamos atención acá en segunda de Pedro, dice, se recrean en sus errores. Vean qué terrible es el falso maestro. Se recrea en sus propios errores. O sea, está tan satisfecho de lo que está haciendo que no le importa seguir disfrutando de aquellas cosas que está haciendo, de aquellos errores que está practicando. Entonces, el falso maestro se recrea en sus errores. Y vean lo que Pedro lo describe. Dice, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian con pecar, seducen a las almas inconstantes. Vean lo que hacen. Dice el versículo 14, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Seducen a las almas inconstantes. Por eso lo que estamos viendo, ¿verdad? De la impiedad de estos hombres, de las obras impías y de lo impío que son, vemos que estos hombres, por eso viene el juicio de Dios contra ellos, porque su propósito es seducir a quienes, a las almas inconstantes. Por eso es que nosotros, al estudiar la palabra de Dios,
y al entender estos textos, nos damos cuenta que el falso maestro siempre, siempre, hermanos, va a buscar a aquellos hermanos que son inconstantes. La persona inconstante es una persona que no tiene firmeza, es una persona que no tiene convicción en lo que cree. Hoy cree una cosa, mañana cree otra. La persona inconstante es aquella persona que siempre está viendo defectos, está viendo cosas, está criticando, no está satisfecho con lo que está recibiendo o con lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso los falsos maestros se enfocan en este tipo de personas. Y es aquí donde viene la aplicación para nosotros de la importancia que es de ser constantes, no de ser inconstantes. Por eso el estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a permanecer firmes. Por eso a estar anclados con la palabra de Dios y tener la palabra de Dios como nuestra ancla segura en la cual nosotros vamos a seguir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero la carnada que busca el falso maestro o las personas que busca el falso maestro son aquellos que no practican las cosas, que un día están bien, otro día no están bien, que de repente usted los ve que se animan y después ve que la próxima semana caen completamente, van hacia abajo, ¿verdad? De una forma terrible. Estas son las personas constantes. Entonces, como dice Judas acá, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian en pecar y seducen a las almas inconstantes. Y vean lo que dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vean las palabras tremendas que pone el apóstol Pedro para que nosotros las podamos entender, nosotros las podamos comprender, ¿verdad? En cuanto a que andan en sus propios deseos. Entonces Pedro dice que son hijos de maldición. Y vean lo que dice el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y sigue Judas diciéndonos para que nosotros refresquemos, ¿verdad? Lo que viene diciendo en cuanto a esto y a la parte que quiero llegar en este texto. Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas, y es aquí donde quiero que ustedes vean esto, andan según sus propios deseos. A esa parte vamos a hacer énfasis, a esta parte le vamos a dar la importancia de la enseñanza para que nosotros entendamos esto y tengamos mucho cuidado. Vean, hermanos, lo que dice el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, habían huido de los que viven en el error. Vean lo que Pedro dice acá, que es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Pues hablando palabras infladas. O sea, nosotros debemos de tener mucho cuidado con el falso maestro. ¿Por qué? Porque su característica, su cualidad es complacer sus propios deseos. Para lograr establecer sus propios deseos, ellos hablan palabras infladas. ¿Qué son palabras infladas? Ellos siempre van a usar palabras en las cuales van a destacar su propia sabiduría, su propio conocimiento, van a hablar palabras en las cuales muchas veces la gente no entiende, pero con esas palabras ellos impresionan a las personas. Esas palabras infladas, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque dice que ve que Pedro las llama palabras infladas. Judas dice que andan según sus propios deseos. Cuando nosotros vemos palabras infladas, el problema de las palabras infladas es que estas explotan, estas matan. Esas palabras infladas llevan veneno, llevan combustible, llevan dinamita, llevan algo en el cual le va a hacer daño a aquel que las escucha y las sigue. Por eso es que Pedro dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, palabras infladas y vanas, ¿qué es lo que significa? Que estas palabras muchas veces impresionan a la gente, pero no tiene nada por dentro, no tiene absolutamente nada por dentro. Estas palabras están completamente vacías, pero ¿qué es lo que satisface al falso maestro? Que estas palabras impresionan a la gente. Su poder está
en la impresión de la gente. Por eso cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, y muchos predicadores y muchas personas, siempre su propósito se centra en la impresión, impresionar el realismo y el surrealismo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto de impresionar a la gente, en la época del Renacimiento, ¿verdad? Cuando la pintura se basaba en el realismo. Ustedes pueden ver las pinturas basadas en el realismo. Estos hombres pintaban a las personas tal y como eran, pintaban los paisajes de una manera tal y como los miraban. Y a esto se le llama en el arte, ¿verdad? El realismo. Pero después vino el impresionismo. El impresionismo fue aquel que trató de cambiar el paisaje, hacerlo de una manera en la cual impresionara a la gente, metiéndole cosas, poniéndole cosas ahí. Y entonces la gente se impresionaba con aquellas pinturas que se hacían para impresionar la mente, para llamar la atención de las personas. Y entonces la gente seguía a estos pintores y el realismo lo dejaron de lado. Entonces los hombres, esto fue rechazado, ¿verdad? Y estos hombres no fueron aceptados, pero después poco a poco fueron metiendo su arte, metiéndolo poco a poco, y de esta manera, entonces el surrealismo o el impresionismo vino a tomar lugar en las artes, en la pintura, en todos estos aspectos, hermanos, y entonces la gente quedaba impresionada. ¿Por qué? Porque estos hombres ya no presentaban un cuadro real, sino que le metían cosas que no eran reales a aquel cuadro. Entonces ya lo pintaban de forma diferente, de forma distinta, y eso es a lo que llamamos el impresionismo. De esta situación que estamos hablando, es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el falso maestro es un impresionista. El impresionista es aquel que hace con el propósito de llamar la atención de la gente. Cuando hablamos de impresionismo, hermanos, nosotros debemos de entender que el padre del impresionismo es el mismo Satanás. Ustedes recordarán allá cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, antes de empezar el ministerio Jesús. Satanás le habló de tres cosas a Jesús que hiciera para no ir a la cruz, para que no enfrentara la realidad, sino que hiciera las cosas de la manera fácil, de la manera en la cual no había ningún dolor, ninguna complicación. Entonces Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, lo que Satanás buscaba era que Jesús se preocupara por su propio prestigio y entonces impresionara a la gente haciendo pan o convirtiendo las piedras en pan. Entonces, ¿qué hubiera llevado a Jesús si hubiera tomado en cuenta esto? A ser el rey del pan, a hacer mucho pan y llamar la atención de la gente por el pan que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, Satanás, Jesús le dice, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor, o escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Dice Jesús, pero Satanás no se queda allí. Y la segunda tentación va en cuanto al impresionismo. Satanás llega y le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y entonces la palabra de Dios dice que los ángeles vendrán cerca de ti y te agarrarán, no te dejarán caer, no te dejará pasar nada. Entonces Satanás le dice a Jesús, impresione a esta gente. Use el impresionismo. Si usted impresiona a esta gente, la gente lo va a seguir a usted y usted no va a tener necesidad de ir a la cruz. Entonces, de ahí viene, hermanos, para que nosotros entendamos la mente del falso maestro. O sea, el falso maestro impresiona con palabras infladas y vanas, como dice el apóstol Pedro. Cuando nosotros comprendemos esto de lo que hace el falso maestro, entonces nos damos cuenta que Satanás siempre trata de que las personas no encuentren la verdad, que no encuentren la realidad, sino que encuentren algo que se parece, pero que está alterado, que está cambiado, que no está de la forma correcta, sino que está totalmente, ha sido hecho de una manera para llamar la atención de la vista. Y entonces cuando Satanás le dice a Jesús, mira, tírate del pináculo del templo, y eran más de 300 metros de altura ahí, los ángeles van a venir, te van a atrapar
y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Qué hubiera pasado si Jesús toma esta decisión? Hermanos, esto hubiera impresionado al pueblo de Israel y la gente hubiera seguido a Jesús y Jesús no hubiera tenido necesidad de ir a la cruz, pero esto no salvaba a nadie. Esto llevaba a la gente al error. Y en esto es donde quiero enfatizar en lo que Pedro y Judas nos dicen, ¿verdad? De estos hombres que andan según sus propios deseos y que hablan palabras infladas, palabras vanas, completamente vanas, para que nosotros tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque el impresionista nos va a llevar, nos va a sacar de la realidad. Nos va a decir, mire, es que este plan es perfecto, con esto vamos a lograr esto, con esto vamos a lograr allá, vamos a sacar acá y vamos a hacer grandes cosas. Y ellos pintan castillos en el aire. Ellos hacen castillos en el aire y se salen completamente del plan de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos a Jesús, ¿verdad? En la tercera tentación, Satanás le dice, mira, ves todos estos reinos, toda esta grandeza, todo este poder, todo eso es mío. Y yo te lo daré si postrado me adoras. Entonces vean, hermanos, lo que ofreció Satanás. Ofreció poder, grandeza, impresión y arreglar las cosas, cambiar el hambre, simplemente haciendo pan de las piedras. Eso fue lo que Satanás propuso. Pero las tres veces, Jesús les dijo a Satanás, escrito está, escrito está. La tercera vez, ¿verdad? Por eso dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, es aquí donde el falso maestro, donde el falso profeta no tiene cabida y no puede lograr su éxito contra la iglesia. Cuando logramos identificar estas palabras infladas, estas palabras vanas, esta forma en que el apóstol Pedro dice, ¿por qué hablamos de Pedro y hablamos de Judas en esta clase, verdad? Porque son paralelos los aspectos, dice, porque hablando palabras infladas, y es aquí donde viene la consecuencia, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces, ¿cuál es el fin del falso maestro? Seducir con concupiscencias a quienes aquellos, como Pedro los describe acá, aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces, el falso maestro, en primer lugar, primera carnada, va a buscar a los inconstantes. Cuando él logra atrapar a los inconstantes, ya tiene un grupo de seguidores. Pero su plan no se queda allí. Su plan va con los que verdaderamente han huido de la corrupción que hay en el mundo, se han apartado de estos, a los que verdaderamente, dice, habían huido de los que viven en el error. Y entonces su propósito va a ser que atrapar a aquellos que se apartaron del error, pero quiere volverlos a meter ¿dónde? En un error todavía peor, en un error terrible. Entonces, por esta razón, hermanos, es que nosotros debemos de entender que estos hombres andan según sus propios deseos. ¿Cuál es el deseo de ellos? Satisfacerse a sí mismos. Pero para lograr esa satisfacción entre ellos mismos, ellos hablan palabras infladas, vanas, y a través de estas palabras, ellos van a lograr llevarse a los inconstantes, a aquellos que no tienen firmeza, a aquellos que no tienen esa constancia dentro de la iglesia, pero no se van a quedar allí. Ellos van a tratar de llevárselo a usted y llevarme a mí y llevarnos a todos. Por eso, hermanos, cuando se presenta un falso maestro, cuando nosotros identificamos a un falso maestro, toda la iglesia está en peligro. Toda la iglesia está en peligro. ¿Por qué? Porque el falso maestro no se va a saciar. El falso maestro es una persona insaciable. Por eso es que el juicio de Dios viene contra estas personas. Por eso es que cuando nosotros identificamos la forma impía de actuar de estos hombres, la forma en que ellos hacen las cosas, es aquí donde nosotros debemos de trabajar en estos aspectos, en enseñarle a la iglesia, preparar a la iglesia y sobre todo que cada uno de nosotros tenga una fortaleza
en Dios, su fortaleza, su crecimiento, su madurez espiritual, todos los días esté creciendo, todos los días se esté desarrollando, hermanos, porque el falso maestro es una persona que su propósito es destruir la iglesia del Señor. Su propósito es apartar a los hijos de Dios de la verdad. Y por eso es que el apóstol Pedro, de una forma tan clara y tan importante, nos presenta acá que dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y vean lo que hacen. Vean lo que hacen, versículo 19. Les prometen libertad. ¿Les prometen qué? Libertad. Por eso cuando nosotros escuchamos a un falso maestro, cuando escuchamos a estas personas hablar, hermanos, ellos prometen un montón de cosas. Ellos dicen un montón de cosas. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le prometió a los discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Recuerdan en aquella ocasión cuando ellos estaban disputando para ver quién iba a ser el primero y quién iba a ser el más grande entre ellos. ¿Qué fue lo que Jesús les prometió a ellos? Les dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos los demás. Entonces Jesús les dijo, aquí lo que yo les prometo es que van a servir y van a ayudar y van a ser siempre siervos dentro del reino. Pero el falso maestro le ofrece grandezas, le ofrece grandes cosas a las personas. Entonces, por esa razón, hermanos, es que cuando nosotros entendemos y estudiamos este versículo 16, donde nos dice que andan según sus propios deseos, es aquí donde nosotros vemos que por eso debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros podemos, ¿qué? Presa de los falsos maestros. El falso maestro puede que hacernos a nosotros presas de él. ¿Por qué? Porque va a atacar a la carne, a la concupiscencia, los deseos de la carne. Él va a ir a esa parte. Y entonces cuando la persona es dominada por la carne, se olvida de las cosas espirituales y es seducido y es llevado por este falso maestro. Aún los que se habían apartado del error. Dice, ¿por qué? Porque les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia. Vean cómo el apóstol Pedro los describe como esclavos de qué? De su propia concupiscencia. Porque dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿hacia dónde lleva un falso maestro? Nos lleva hacia lo peor, hermanos, hacia la trampa más terrible, hacia la trampa en la cual nosotros no debemos de caer. Entonces, por eso el llamado a la iglesia y esta clase de Judas hasta acá, hasta el versículo 16, ha sido con este propósito de advertir a la iglesia, de llamarle la atención a la iglesia, de motivar a la iglesia y sobre todo de explicarle a la iglesia quién es realmente un falso maestro y qué es lo que hace el falso maestro, qué es lo que pretende el falso maestro cuando nos habla, ¿verdad? Acá de que andan según sus propios deseos, ¿verdad? Y entonces aquí donde nosotros, al ver estos textos, ¿verdad? De segunda de Pedro y los que tenemos aquí apuntados, Romanos 8, del 1 al 13, ¿verdad? Lo que nos habla en cuanto a andar según la carne y según el espíritu, ¿verdad? Dice que los que andan según la carne, según los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y entonces, el falso maestro nunca va a agradar a Dios. Pero su astucia, su astucia, sí nos puede seducir. Su astucia sí puede atraparnos. Su astucia sí puede hacer que nosotros le creamos. Por eso, hermanos, es que la firmeza en la palabra de Dios debe ser algo permanente, debe ser algo constante que nosotros practiquemos, ¿verdad? Por eso el versículo 16 dice que estos murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Vea que es lo mismo que dice el apóstol Pedro, dice, cuya boca habla cosas infladas. Y aquí usa Judas la palabra en el versículo 16, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando, ¿verdad? Un adulador es aquella persona que dice cosas muy bonitas y como dice Pedro acá, les prometen libertad, les prometen cosas muy bonitas, cosas muy agradables, cosas en las cuales
ellos se pueden deleitar, las pueden tener, pero los están llevando a la trampa de la muerte eterna, a la trampa de ser hallados convictos cuando venga el Señor y castigue, ¿verdad?, al falso maestro. El problema es que nos va a hallar culpables. Y hermanos, ahí no tenemos nadie que nos pueda defender. ¿Por qué? Porque obedecimos y seguimos a quién? A un hombre impío, a un hombre que habla palabras infladas, como dice, cosas infladas, como lo dice Judas, que adula a las personas, que engaña a las personas y lo peor de todo esto, saca provecho de las personas. Y mucha gente no se está dando cuenta de esto. Mucha gente no está tomando en serio estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en el estudio de la palabra de Dios, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de entender, debemos de comprender lo importante que es el estudio y lo que Judas presentó en cuanto a los falsos maestros. Llegar hasta el versículo 16 nos hace a nosotros reflexionar, nos hace a nosotros entender. Y ya, hermanos, teniendo el conocimiento, teniendo la enseñanza de la palabra de Dios, y que un falso maestro nos engañe, ya allí no tenemos excusa para nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado. Por eso es que al estudiar estos primeros 16 versículos de la carta de Judas, nos llaman a nosotros la atención, porque Judas ha venido de una forma clara, con los ejemplos contundentes, con ejemplos claros, con ejemplos en los cuales nosotros podemos entender. Judas ha venido presentando lo que es un falso maestro y termina llevándonos a esto. Por eso me gusta lo que dice Pedro. Dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quiero que miremos esto que dice el versículo 20 de de la segunda de Pedro. Vean lo que dice el versículo 20, hermanos. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, vean la palabra que usa Pedro, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí está el resultado de permitir a un falso maestro dentro de la iglesia. ¿Hacia dónde nos lleva? A que nosotros caigamos en un estado peor del que estábamos antes. Si nosotros comenzamos a darnos cuenta de dónde nos sacó Dios, dónde estábamos metidos nosotros, en aquella trampa que era como un pantano, ¿verdad? Que nos estaba consumiendo, nos estaba tragando y nosotros íbamos para abajo siendo consumidos. El falso maestro vuelve a llevar allí. Y esto es bien interesante, esto, ¿verdad? Porque al menos los bautistas dicen que una persona salva, salva para siempre. Y acá nos dice, nos advierte a nosotros, ¿verdad? De tener cuidado con el falso maestro. ¿Por qué? Porque si nosotros, que hemos obedecido la palabra, como dice Pedro acá, pero escuchamos a un falso maestro, el postrer estado viene a ser mucho peor que el primero. Va a ser un estado terrible, un estado en el cual debemos de ponerle mucho cuidado, ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque esto nos va a llevar a nosotros a la ruina espiritual, nos va a llevar a lo más terrible, ¿verdad? Por eso Pedro dice, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vean la forma en que el apóstol Pedro termina y la forma en que Judas llama también la atención a la iglesia. Entonces, por esta razón, esta clase la dejamos, ¿verdad? Esta parte final de esta sección hasta el versículo 17 de Judas, la dejamos para unirla con lo que dice el apóstol Pedro y de esta forma, hermanos, llegamos al entendimiento de que
Si permitimos que estos hombres entren a la iglesia, el peligro es de muerte. El peligro es un peligro de muerte no física, sino de muerte eterna. Y de caer en un estado peor, en un estado terrible. Y como dijo el apóstol Pedro, como termina Pedro diciendo acá, como dice el proverbio, ¿verdad? El verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el qué, en el barro. Ese es el propósito, ese es el fin del falso maestro. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, cuando nosotros entendemos esto, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de eh, 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 ser constantes, ser fieles, ser celosos de la palabra y sobre todo, hermanos, estar atentos a lo que se está diciendo, estar atentos a lo que se está enseñando. Siempre estar tomando apuntes, siempre, si no entendemos algo, preguntemos, y si aquello no nos parece, también preguntemos, y tal vez el hermano está sinceramente equivocado en lo que está diciendo y lo podemos ayudar, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada, hermanos, la iglesia se nos va a ir a la apostasía, la iglesia se nos va a ir hacia un precipicio terrible. Y es ahí donde esto es catastrófico, esto es terrible, ¿verdad? Así que esta es la clase que tenemos hoy. Voy a dejar de compartir para que los pueda volver a mirar, ¿verdad? Así que ahí tenemos, hermano Arnoldo. Ahí están las conclusiones de su parte, que lo